Muy buenas tardes, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo. El día de hoy con el buen maestro Jaime Luis Brito, psicólogo, le digo maestro porque por el grado. Pero sé que es psicólogo de base. Jaime Luis Brito, que además ha sido por muchos años en el sentido práctico, se ha hecho en la prensa. No estudió ciencias de la comunicación y periodismo, y sin embargo la escuela de la vida siempre es más poderosa en estas lides. No quiero dejar de señalar, como cada semana lo hago, que se cumple una semana más, un mes más, y la mentira histórica sobre los 43 papalotes, porque ayer penosamente se nos fue el buen pintor oaxaqueño, casi tío político del psicólogo René Santoveña. Hace años me lo comentó el propio René Santoveña. Se nos fue ya grande. Él hizo 43 papalotes a propósito de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixtla de Guerrero, porque tenemos el gobierno de la 4T con la promesa de dejar claras las cosas, y resulta que ejecutaron recientemente en la terminal de autobuses de la Estrella de Oro a uno de los que dicen que tenía que ver con el asunto. Previamente lo habían liberado sobre lo mismo, y a otros que lo acompañaban que tenían que ver con el asunto. Primero dijeron que fueron los rojos. Me acuerdo cuando los grupos tenían nombres de color: los azules, los amarillos, los rojos, y no son los ángeles azules. Los personajes los también, el rojo, el azul, los azules, el amarillo, el verde, etcétera. Sí, estamos a toda madre. Y la mentira histórica sigue pendiendo, y la deuda histórica de un Estado, no importa quién lo represente como gobierno, sigue pendiente. No quiero dejar de enviarle el fraterno saludo a Angélica y recordarle que no está sola, que seguimos con ella esperando a Viridiana, porque viva la llevaron, viva la queremos. Y pues una vez que me he echado el choro de siempre empezando, no dejando de lamentarnos la pérdida irreparable de nuestro querido mexicano, oaxaqueño, mixteco, prácticamente de Juchitán, era juchiteco. Aún recuerdo cuando se armó la COSEI, la Coalición Obrero Estudiantil del Istmo, y la COSEO, la Coalición Obrero Estudiantil y Campesina de Oaxaca. Hablo del periodo en el que el doctor Felipe Martínez Soriano fue rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aunque ahora más de 100 universidades se llaman Benito Juárez, y quién sabe cómo operan. Y hay unos que dicen que son fantasmas. No, fantasmas vagando por ahí en el Topos Uranus. No quiero dejar de agradecer a Jaime Luis Brito su presencia, y lo hemos invitado para hablar básicamente de tres cosas. Para bien nuestro, no vamos a hablar de psicología en sentido específico, pero sí en sentido amplio. ¿Qué pasa con los medios? Fuera de si hay chayote, no hay chayote, porque eso es para la farándula. ¿Cuál es el papel de los medios en realidad? Algunos, por ejemplo, me han comentado face to face que al Maciosare lo ven muy nota roja. Recuerdo que Pepe Revueltas empezó siguiendo la nota roja. Bueno, lo veo porque, pues, yo he sido, ahora no tengo ahí a Pepe Revueltas, lo puse para la presentación del otro lado, pero Pepe Revueltas empezó haciendo nota roja, lo cual no quiere decir que sea despreciable. Después siguió la tradición, el análisis de un asesino serial, Goyo Cárdenas. Y ya después empezó a escribir. Que la nota roja por ejemplo, yo como sabes, bueno, primero agradecerte, ¿no? Agradecerte que me hayas invitado, además decir que pues esta era una deuda que tenía contigo hace ya tiempo, porque ya habíamos como acordado otras veces de que yo venía y a la mera hora yo quedaba mal. Y agradecerte mucho que me des este espacio, decirle a la gente que nos está observando que le agradezco que esté acompañándonos y que nos acompañe a lo largo de pues, todo el tiempo que permanezcamos ahí en las redes y en este video, ¿no? Yo, como sabes, y
como mucha gente que nos está escuchando saben, fui editor de La Jornada Morelos durante 15 años. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Y en La Jornada Morelos, como en La Jornada, no había necesariamente definida la sección de la nota roja. En La Jornada no existe. Pues no yo conocí a Paco Guerrero y nunca me mencionó que le llamara la atención. No, pero fíjate. El asunto del muertos, número de muertos. Pero fíjate, Enrique, cómo cambió la cosa después de 2006 y particularmente en Morelos después de 2009 con con la muerte de Arturo Beltrán Leiva, que la nota roja y el rojo. Claro, la nota roja pasó, claro, ahí murió también este personaje al que apodaban el Rojo, jefe entonces del Carrete, era de Tlacotepec, así es. La nota roja pasó a ponerse en el centro de la información. ¿Por qué? Pues por el número de muertos, por el número de asesinatos, por el número por la violencia que se incrementó, por los desaparecidos, ¿no? Después del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pues emergió este nuevo actor político que es el familiar del desaparecido, ¿no? O sea, la ausencia de miles y miles de mexicanos y mexicanas, de esa ausencia emergieron familiares que se convirtieron en buscadores, familiares que trabajaban en el campo o que trabajaban como personal doméstico en algunas casas, que trabajaba en las fábricas, que trabajaba en los servicios, pues terminó convirtiéndose en buscadores. Entonces, sí es la nota roja, pero es una nota roja que también se convierte en una nota política, porque finalmente... ¿De dónde viene la idea de nota roja? ¿Por qué nota roja? Yo me acuerdo que la alarma decían, matóla, violóla, torturóla y al río tirola. Y era rima o muerte, venceremos. Porque además ponían, le dieron 30 puñaladas en el ojo, los doctores temen que lo pierda. Digo, sí, claro, eso claro, sí me parece nota roja. Fue una tradición, sí, claro. Que todos hablaron con la alarma, la alerta y la prensa. Claro, primero decir que el tema de la prensa amarillista pues venía de también los colores, amarillo, amarillista, claro, y rojo. Claro, claro. Y la nota roja pues tiene que ver con la nota de sangre, ¿no? La nota de sangre como tal. A ver, sí te voy a dejar hablar, pero quiero contar una anécdota. En el año 2005, termina más o menos en el 2006 el periodo del psicólogo René Santoveña como rector. El doctor ahora Eliseo Guajardo se va de subsecretario de Educación Media Superior y Superior al Estado de Guerrero y me invita a trabajar con él en la dirección de posgrado de la Secretaría de Educación Guerrero. Como fui un turista laboral, es decir, yo tenía camioneta y una persona que me apoyaba, visité 60 de los 81 municipios de Guerrero. Creo que el único que me ganó en visitarlos fue Andrés Manuel López Obrador, que visitó todos varias veces. Pero algo que me sorprendió y que les comenté en Guerrero, platiqué con el presidente municipal de Tlacuapa, un colega Arturo. Le dije, oye, he contado desde Iguala hasta Chilpancingo por la vieja carretera 187 cruces a los lados. He contado desde Chilpancingo hasta Acapulco por la libre 280 cruces. Si sumo 180 más 280 son 460 cruces. Pero no todas son de un solo muerto. Hay cruces que representan 20 muertos, etc. Resulta que nunca hemos reparado en toda la sangre regada en las carreteras y no sabemos quiénes fueron, quiénes son, dónde están. Tal vez sus familiares, y para nosotros se vuelven otra vez un puerco dato estadístico. Parece que las historias de vida y los personajes dejan de existir. El ser humano se vuelve un número más, gracias a la aritmética de los políticos, que esos no dicen, pues fueron accidentes, pero platicando con el presidente municipal de Tlacuapa, él me decía, en esa cruz que está entre Tixtla y Chilapa, murieron 2 estudiantes de Ayotzinapa que fueron disparados por un francotirador. Eran una pareja, me dio los nombres, la historia. Es detrás de la sangre, detrás de cada... También conté los topes, por ejemplo, de Acapulco hasta prácticamente Costa Chica, llegando, digamos, ya a la entrada de Oaxaca, son 279 topes.
uno no tiene que hacer, pero no repara en esas cosas de la vida cotidiana. Y lo rojo, la sangre, nos hemos normalizado tanto que ya no nos preocupa. Sí. Cierro mi boquita y ahora sí te dejo toda la... Pues mira, yo, por ejemplo, en Maciosare, notas como la del lunes pasado, ¿no? Esto que ocurrió en la terminal de la Estrella Roja, pues lo pongo en política. Los supuestas balaceras, porque no son balaceras, llegan y te balacean a uno. Exactamente, son ataques. Son ataques, son homicidios directamente. Ejecuciones. Ejecuciones sin más. Llévense a quien se lleven como efecto secundario o daño colateral, pero no hay tales balaceras. Así es, no hay... como los norteamericanos, ¿no? Que eufemísticamente le dicen tiroteos. Pero a lo del Paso le dicen tiroteo. Tiroteo. Tiroteo, es una masacre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de los medios? Es decir, ¿qué sentido tiene decir, mataron a 5 y quedó un herido y se lo llevaron a un hospital? Porque además se lo llevaron con seguridad y toda esa historia, ¿sí? Pero si hacemos la cuenta nada más en números, que la hace Dalton Trumbo en su libro Johnny empuñó su fusil, que narra la película de un soldado, y él narra cuántas toneladas de carne le han costado a Estados Unidos en el siglo XX en muertos, en invasiones. ¿Cuántos litros de sangre les ha costado? ¿Y cuántos años en vidas no vividas les ha costado de sus jóvenes? Y es impresionante el análisis que hace. Su libro se lo prohibieron. Primero porque venía la Segunda Guerra Mundial y dijeron es contra la guerra. Después vino la Guerra de Corea, lo volvieron a prohibir. Después vino la Guerra de Vietnam, lo volvieron a prohibir. Salió la película y la prohibieron en Chile. Sí, pues no hay cosa más subversiva en Estados Unidos que escribir contra las armas o contra la guerra. Y entonces la nota roja en realidad es política. Yo parto de ese supuesto, de que es un asunto político. O sea, los feminicidios es un tema que tiene que ver con... es un tema de orden público. Platicando un poco con los alumnos, ¿no? Digamos, los alumnos de psicología comunitaria o mis alumnos de psicología social y demás. No hay cosas que antes considerábamos del ámbito de la vida privada, hoy son temas de lo público porque nos interesan. Luego entonces, todo aquello que tenga que ver justo con la repetición de fenómenos que atentan contra los derechos o la vida de las personas, bueno, que la vida finalmente es el derecho primordial, pues evidentemente son de lo público y por lo tanto son cosas políticas. Y a mí me parece que la función de los medios, son varias las funciones, pero una de ellas, por supuesto, que es legitimar un discurso, ¿no? Esa es una de las funciones. Veamos, ahorita lo estamos platicando tú y yo como objeto o nivel de análisis, pero cuando el periódico te muestra, algunos velan las fotografías que porque la identidad y todos esos criterios de ética periodística que no me van a meter, pero muestran la imagen como el muerto que dejaron acá con narcomanta, aquí arribita, ¿sí? O la chica de enfermería que dejaron semiviolada a un lado por el lado de la autopista, y puedo poner muchas cosas, pero una cosa es mostrar y otra cosa es hacer el análisis, uno, causal, de a qué se debe ese tipo de eventos, dos, qué alternativas de afrontamiento podemos plantearnos, de modo tal que la información no se vuelva también anestésica, analgésica, y entonces en vez de llevarnos a la reflexión, provoca el efecto contrario, nos inhibe la reflexión, pues total, ver tanta muerte pues ya nos normaliza. Sí, bueno, mira, por ejemplo hay una discusión bueno, no es una discusión, es parte de una línea editorial en Proceso. En la revista Proceso suelen ponerse imágenes en algunos momentos que son muy descarnadas, ¿no? La pregunta, yo recuerdo la anécdota, un compañero en algún momento cuestionó, preguntó por qué hacer eso, ¿no? ¿Por qué no velarlas de alguna manera, no ser tan agresivos, etcétera? Y la respuesta del director fue, pues porque finalmente en el caso de la revista Proceso se consideran que es un documento, cada edición, que no solamente sirve al momento presente, sino también como un documento que puede servir para la historia. Entonces, lo que dicen es importante que dejemos testimonio de qué era lo que estaba pasando, así sea tan descarnado como las imágenes que luego podemos ver
en algunos otros medios. Desde mi punto de Mochicuani, vista, por ejemplo, que el Max y el grupo Max que trabaja Sergio, con que le ellos, mandamos un saludo también a los cuales les mando un saludo a todos y a todas, sobre todo, porque Sí. son más todas que todos. Sí, sí, Es sí, el, como siempre, es el como ya en pinche todo, Max, ¿no? como ya en Pero todo. bueno, le he visto unas fotos que para mí es el fotógrafo cronista. Ves la foto y ya te digo Sí, toda la sí, foto. sí, Max, Desde pues, Pactú hasta un perro en la espalda de un personaje sobre bicicleta. He visto cada foto un de perro Max. al frente de una marcha. Sí, ese Max es una calamidad como cronista en imágenes. Y además escribe bien como cronista. Sí, sí, sí. Además de su poesía Sí, pues toda yo creo Armando Ramírez. yo creo que el Max es poeta en general, ¿no? Igual con las imágenes también. Pero eso sería Mochicuani, pero Maciosare que es nuevo y además porque hiciste otro planteamiento. ¿Cómo apoyar a esos nuevos medios? ¿Por qué Maciosare habiendo tantos medios en Morelos? Cuando digo tantos, hay más de 30. Si uno ve entre redes y no redes, uno se preguntará por qué hacer Maciosare. ¿Y por qué el nombre Maciosare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas de suelo? Pues mira, en realidad, y ahí no sé si en algún momento me voy a meter en bronca de derechos, pero en realidad tiene que ver con un viejo suplemento de La Jornada. La Jornada tenía un suplemento político, La Jornada que se edita en la ciudad de la Jornada Nacional, que se llamaba Maciosare, salía los domingos y era un suplemento de análisis Pero precioso. hace un chorro, yo me acuerdo, yo empecé a leer La Jornada Pues cuando surge. 5 años por lo menos, 30. Y antes el 1+1, que de ahí venían con Becerra Costa. Y Sí, pero ese Maciosare, y entonces yo leía ese Maciosare, ese suplemento cuando tenía como 17, 16 años más o menos. Y me gustó mucho el planteamiento. El planteamiento era un suplemento, no recuerdo quién lo dirigía, que hacían análisis, era muy crítico. Y entonces, cuando hice el planteamiento de crear Maciosare, este portal, pues no tuve la menor duda de que tenía que recuperar ese nombre y así lo puse. Eso es por una parte. Yo creo que así como en algún momento estaba yo en Metrópoli, digamos, en este espacio noticioso en la radio, que cerró gracias a las presiones del exgobernador Graco Ramírez, y después pasamos, digamos, al noticiero de Radio Bohem, que en la etapa que yo estuve ahí, que también nos golpearon feamente después que concluimos en diciembre de hace año y medio. Yo quería un espacio en donde hubiera la posibilidad de tener la posibilidad de la difusión del pensamiento crítico. Entonces, digamos que como lo pienso, Maciosare sí es un espacio de información, pero la intención es que sea un espacio de reflexión o de compartir palabras como la tuya, como de la gente que colabora ahí, y mi propia visión de lo que yo pienso que pasa en el mundo, no solamente en Morelos. Actualmente tenemos, aunque ahorita está en pausa, tenemos la colaboración de José Antonio Lugo, un escritor muy cercano a García Ponce, que todos los días está escribiendo un ensayo muy cortito, que le da no hay quien esté publicando esas cosas pues en Morelos en este momento, ¿no? O sea, La Jornada tenía, no sé ahora, pero tenía una sección de cultura interesante, donde teníamos un reportero que estaba destinado a eso. El regional tiene sus breverías culturales. El regional desde el inicio. No me da por escribir cosas culturales. Tuvo siempre esta sección que conduce, o que conducía, no estoy seguro ahora, el hermano de Efraín, de hecho, de Efraín Pacheco, y que además, pues conociendo a Efraín, ¿no? Que en paz descanse, pues era un personaje preocupado por el tema de la cultura, ¿no? Entonces, me parece que esos dos medios, y sin minimizar lo que han hecho otros diarios, ¿no? Aquí en Morelos,
creo que nos hace falta justo un espacio en donde poder pues, cultivar la palabra, cultivar algunos de los géneros, incluso literarios y demás. Entonces, pues Maciosare también es el espacio, ¿no? No es solo nota roja. O sea, de pronto parece No, es decir, que la si nota yo roja veo está al ahí, día ¿no? todo lo que me llega de Maciosare, además de la síntesis, Además de que la además síntesis. es altamente recomendable la síntesis, porque así de primera intención a las 7 de la mañana ya nos está dando un cúmulo de notas que bajo el punto de vista del editor o de quien se encargue de realizar la edición son relevantes. No voy a decirlas más porque también depende eso mucho de los intereses. Para un diario deportivo serán otras las notas. Así es. ¿Sí? Pero en el fondo, el tener esa información tempranera, pero luego las que van llegando en el día, que amenaza de bomba en el SIC, que sale la directora y dice, no pueden entrar porque hay imanes bien potentes, y qué tal que alguien se daña un poquito. Bueno, eso es secundario, lo importante es que se dañe la tecnología del SIC. Digo, bueno, yo no conozco a la directora, no es mala onda la directora, pero a veces no reparamos en las preocupaciones. Pareciera ser que le preocupaba más el recurso científico-técnico que la salud y la vida de algunos que pudieran salir de... Aunque haya sido de broma o no, eso es otra historia, pero luego me van llegando así de maciosar en las notas, mataron, balacearon. Lo impresionante no es la nota, es la realidad que está tras la nota. Y eso muchas veces se oculta, se dice, hablemos bien de Morelos como... Eso, fíjate que esa es otra de las cosas que yo quería hacer o sea, cuando yo paso de escribir diario en la jornada, ahora escribo diario también, digamos, o trato de escribir diario para el portal de Proceso, pero escribir para la revista, pues implica un reportaje que tiene un alcance mucho mayor, una profundidad mayor, un contexto distinto y demás. Yo lo que quiero también, o es la intención de Maciosare, es cómo integramos la información. Entonces, de vez en vez, hacer algún reporte especial que junte todas estas piezas, ¿no?, de la realidad. Porque de pronto nos aparece todos los días, mataron a tantos, secuestraron a tantos, asaltaron a tantos, etcétera. Pero perdemos de vista, como tú dices, genera anticuerpos eso en la gente, y lo que hace de pronto es normalizarlo y evitar la reflexión. Lo que queremos, o lo que me he planteado y lo he hecho con el caso Mariana, por ejemplo, es cómo juntamos todas las piezas y hacemos una pieza informativa que sea mucho más integral, que le dé a la gente mayores elementos y no datos sueltos que atomizan la información. Decía mi maestro Serna en CCH, el que da Ciencias de la Comunicación. Aparte de Serna, Mario Leiva Escalante, que también me dio clase, que está en Radio Educación seguramente. Pero ese es un problema, la atomización de la información. Lo otro, el volumen de información que llega. Sí. Y decía sabiamente el buen Paulo Freire en La educación como práctica de la libertad. La internet es una constante bomba de información tan masiva que, como dijera Jacobo Zabludovsky el 3 de octubre, amanecimos con buena temperatura y buen clima. Sí, fíjate, y eso es interesante porque además en los portales de noticias regularmente pesa mucho más este tema de las exclusivas, de las primicias, de todo eso. Nosotros, o sea, yo no aspiro a que Maciosare sea eso, aunque, hay que decirlo, sí ha dado buenos campanazos, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de los migrantes guatemaltecos que encontraron en Ocuituco y demás, lo manejamos antes que nadie. Hay otras cosas que hemos hecho, pero no es en sí lo que queremos, ¿no? O sea, yo no quiero que seamos primicias y que estemos dando... El Universal, por ejemplo, ha dado varios sacaron a los campos de concentración japonés aquí en Temisco, que fue interesante la nota. Claro. Pero, claro. Y se han ido con varias erratas a lo largo de los últimos años, justo tratando de sacar las exclusivas, ¿no? Entonces, yo eso es como lo que pienso. No es solamente la información, es más, a mí me gustaría que un día dejara de pesar tanto la información en Maciosare y que pesaran más las plumas que escriben, la gente que está reflexionando ahí,
la gente que está compartiendo, etcétera, etcétera. Es que yo recuerdo a alguien, un coordinador de asesores de un exgobernador, que me decía, datos duros. El problema no está en el dato, evidencias, dijeran ahora los centros que evalúan tu práctica docente y tu práctica de investigación, evidencias de lo que dices, medicina basada en evidencias, psicoterapia basada en evidencias. Entonces resulta que la evidencia se nos vuelve tan contundente que ya se perdió el ser humano de por medio. Lo interesante de esto que me cuentas, Enrique, es cómo nos olvidamos de que la percepción pues, es real en sus efectos, ¿no? O sea, sí, si yo te percibo entonces, claro, te o sea, atribuyo podemos tener, o verdaderas. podemos tener tan cierto como que, por ejemplo, hoy tenemos un presidente que es popular el más popular. por 7 personas de cada 10 lo consideran que está haciendo un buen trabajo, y al mismo tiempo hay 7 de cada 10 que no están contentos con lo que está pasando, ¿no? O sea, no sé si son los mismos, pero lo que quiero decir es que en las encuestas donde se habla de qué tan bien estamos, la gente dice, hay 7 personas que están inconformes con lo que está pasando. Ese es otro asunto, dijera López Obrador, yo tengo otros datos, Como yo tengo otros datos, el problema es que las encuestas y los encuestólogos y la encuestología son estrategias que más que mostrarte lo real, te inducen a interpretar lo real. Y esas son las trampas de la manipulación industrial de las conciencias. Y ese es el papel de los medios, la manipulación industrial de las conciencias. Hasta donde Maciosare puede conducirse hacia la manipulación, porque la neutralidad ideológica no existe ni en el jabón medicinal del perro agradecido. No hay jabones neutros. No es mi aspiración, O sea, yo siempre he dejado bien claro que yo no soy neutral, en absoluto. Siempre que escribo desde una postura, ¿no? Y la gente que lee lo que escribo, entiendo que sabe desde qué postura estoy hablando. Fíjate, hay mucha gente que hace algunos meses aplaudía ciertos comentarios que yo hacía en las redes, y esa es la misma gente que hoy descalifica mis comentarios. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba esperando que yo aplaudiera pues, al gobierno de López Obrador. Sí, pues claro. Porque... ¿Sabes? No, en ese sentido no. Como dijeran los compañeros, en ese sentido yo no aplaudo, no escribo para aplaudir. Hace muchos años conocí este trabajito de un tal Bertolt Brecht, que se llama 5 dificultades para quien escribe la verdad. El problema de la verdad, pero hay que definirla, ¿no? El problema que plantea Adam Schaff en Historia y Verdad es esa idea de la verdad. Pero entre las 5 dificultades que sugiere Bertolt Brecht, sobre todo siendo un comunista del Haya, está, primero se necesita el valor para escribir la verdad. No cualquiera se atreve a escribirla. Es más fácil vender el silencio, dijeran por ahí. 2. O el aplauso. La sagacidad para reconocer la verdad. Más ahora que se habla de fakes, que se habla de circunstancias en las cuales ya no aparece objetiva y materialmente la verdad. Simplemente hay que reconocerla. Hoy se habla de posverdad incluso. El arte de hacer a la verdad manejable como arma. La verdad como una arma. El juicio de escoger a las personas en cuyas manos la verdad se hace efectiva. Y finalmente, la maña de propagar la verdad entre muchos para que no te repriman. Que era un problema en la época del fascismo italiano, el nazismo alemán, el falangismo español, la dictadura de Pinochet, Bolsonaro y otros más. Sin embargo, más allá de estas 5 dificultades, el problema es la verdad en los medios. ¿Cómo sé que lo que tú difundes no es una pifia? Si es pifia, bueno, pues por lo menos una pifia. No es deliberadamente una caja china. Claro. De modo tal que lo que buscas es, dijera el buen Goebbels, si quieres acabar con algo que te molesta de la información, inventa otra y dila tantas veces que de modo tal que sea verdadera. Pues, o sea, la pregunta que me haces, pues es casi como, primero, definir la verdad, ¿no? O decir qué es la verdad, ¿no?
O como aquella vieja pregunta que en algún momento me hicieran cuando estaba estudiando psicología, ¿no? ¿Cómo saber si no soy, cómo puedes demostrar que no soy producto de tu imaginación, ¿no? O sea, es como el tema de lo real, ¿no? De la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No, pero hay que, porque a final de cuentas, hoy en día de pronto, como también nos ocurre a nosotros, pero hoy en día los chavos insisten en que pues cada quien tiene su verdad, ¿no? No, pero ¿existe o no existe la verdad? Pues partimos del hecho de que sí existe. Entonces, decía el viejo Lenin, el único criterio de verdad es la práctica. Sí. Es decir, fuera de evidencias y de nociones de esos, ¿cuál sería el criterio de verdad para ti en los medios? Porque habiendo tantos medios, ¿cómo le hago? No para elegir el que sí dice la verdad, porque eso sería una quimera. Pero ¿cómo ir construyendo en tu cabeza una representación de lo real a partir de información que tú no estás observando directamente, sino que está mediada, valga la redundancia, por el medio informativo? Sea Maciosare, sea La Jornada, o sea el que guste. Pues mira, Enrique, tú sabes que a final de cuentas la realidad también la construimos a partir de las palabras. Es decir, no existe. O sea, una verdad así que... La realidad no existe. La No, sí existe, por supuesto que existe, claro que existe. Pero esta realidad, o sea, está mediada por la construcción, por la representación que finalmente hacemos nosotros de ella. Y es así como vivimos esa realidad. O sea, evidentemente si ahorita cae aquí un misil, pues por más que queramos negarlo... Ojalá y no. Ojalá y no, ¿verdad? Ojalá y no, ojalá y lo de Corea se retrase o lo de quien quieras, ¿no? Si ahorita cae un misil, pues por más palabras que construyamos, pues la realidad es que vamos a morir, ¿no? O estaremos muy cerca de morir. Siguiendo tu ejemplo, yo leo una noticia y dice, hay una guerra entre árabes e israelíes. Yo no veo tal guerra, No. porque para empezar Palestina no tiene un ejército. El Estado sionista de Israel sí. Entonces, ¿de cuál guerra hablamos? ¿O de qué tipo de guerra hablamos? Claro. Una guerra de guerrillas de Fatah y de Hamas, que enfrenta a la guerra de arrase del sionismo. ¿Sí? Por eso yo no hablo de guerra entre judíos y palestinos. El problema efectivamente con el lenguaje, inventas una realidad. Que si la crea la persona, ya dice, no, pues es que puercos terroristas palestinos no quieren dejar en paz a los pobres israelíes. Claro. Pero el problema de fondo es que tú como medio estás dando una información que el lector, el escucha, el veedor, quien sea, le ayuda a construir en su cabeza una representación de lo real. Sí. ¿Qué papel juegas ahí? No tú como Jaime, el medio en el que estás. Por eso te decía que uno de las funciones de los medios de comunicación, pues es legitimar finalmente un discurso. ¿Cuál es este discurso? Pues el que responde a lo que yo pienso, ¿no? O sea, cuando yo escribo, evidentemente en lo que yo escribo dejo planteado ahí mi punto de vista de las cosas. Aun cuando lo haga en lenguaje lo más neutro posible, evidentemente que a la hora de escribir yo discrimino unos hechos y otros los tomo, pues eso hacemos todos, o sea, no tenemos una visión que nos permita abarcar y aprender con H intermedia toda la realidad, sino vamos eligiendo ciertos aspectos. Hay un ejemplo que me gusta por ser muy reciente. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos decide que las sedes de Miacatlán Sur, donde supuestamente hubo un toque de queda, se suspenden tantos días. La secretaria general sale y dice, bueno, fue porque estábamos dando mantenimiento a las escuelas, nosotros no suspendemos por esas cosas. Bueno, eso ya es tratar de construir sobre lo real. El hecho real es que hubo suspensión de labores. La causa de ellas es lo que están tratando de salvar, no sé por qué razón, ellos deberán saberlo. Pero los medios que voy leyendo, sea el regional, sea la Unión, sea el que sea, Maciosare, cada quien le impone un matiz distinto de acuerdo al director editorial o el jefe editorial o qué sé yo, y a la línea editorial también.
Ello desde luego marca el que en el fondo el lector tiene que hacer una limpieza de las palabras que lee para poder acercarse lo más fielmente posible a la verdad. Si no, ¿para qué quiero medios? Es que fíjate, yo te voy a contestar con otro ejemplo. Sí. Cuando salió el Extra, ¿te acuerdas de este pasquín? Sí, Extra. Pero el Extra de aquí. Sí, el local. La basura esa. Bueno, cuando salió esto, la gente decía que lo compraba porque era el único que decía la verdad. Porque mostraba descarnadamente las fotos, porque las notas narraban con detalles a veces insultantes de alguna manera lo que había pasado. Y había gente que, yo no te digo que hice una encuesta, pero había gente que decía, es que es el único que dice la verdad. Los demás ocultan esa verdad. Y entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Porque la gente, una parte de la población que consumía el Extra, pues decía, es que ese es el único porque nos presenta las cosas como son. Pero solamente estás viendo un aspecto de lo que nosotros podríamos considerar la verdad, que es el hecho en sí mismo de la sangre, no lo que hay detrás, lo que decías tú. Por eso a mí me parece que la verdad no es solamente el hecho en sí, sino la interpretación del hecho. A ver, voy a cambiar la estrategia. ¿Tú por qué recomendarías que la gente, invitarías a nuestros seguidores a que leyeran a través de las redes Maciosare? Es decir, ¿qué ventajas les da Maciosare sobre otros medios, tan legítimos o no? Esa es otra historia, si tienen derecho o no. Tan legítimos en verter una información para que uno la tome. Porque yo no partiría del supuesto de que partes de que tú no analizas lo real y lo verdadero. Partiría de que si te pregunto, ¿dices la verdad o mentiras? No vas a decir, pues digo mentiras. Digo, esas son preguntas casi obvias de inteligencia policíaca. ¿Fuiste o no fuiste? No, pues no fui. Fíjate, te voy a decir algo. Yo creo que no recomendaría que leyeran Maciosare. ¿Y entonces por qué nos llega el Maciosare? No, bueno, yo se los comparto. La gente, fíjate que hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué? A mí ya no me mandes información. ¿Está bien? Pues ya no la mando. Yo te voy a decir una cosa. Cuando hice Maciosare, en algún momento alguien me preguntó, ¿y por qué no te integras mejor a uno de los tantos portales que hay? ¿No? Y yo decía, no, es que yo quiero el mío, mi postura, mi palabra. Es legítimo. Etcétera. Pero entonces me dijeron, ¿qué ofreces o qué vas a ofrecer además de lo que están Me gusta el además y no a diferencia de. No. Además de lo que están haciendo ellos, ¿qué más ofreces? Yo básicamente dos cosas. La síntesis, porque a mí a las 7 de la mañana ya la tengo. La síntesis me parece que es un valor agregado, que además, pues hay que decirle a la gente, esto es abierto, conocido. Todavía no lo tiene porque estamos haciendo unos ajustes a la página, como te dije el otro día, pero va a tener un costo. O sea, va a implicarle a la gente pagar algo por una suscripción anual de la síntesis, ¿no? Que es como la inscripción. Porque ahorita les voy a decir por qué además estamos haciendo ese planteamiento. Va a tener un costo, es un valor agregado de Maciosare. Como tú lo dijiste hace rato, es una síntesis pues que tiene pues, mi punto de vista también, porque yo voy discriminando las notas, voy diciendo, sí, partimos del hecho de que está basada en las notas que les parecen más importantes a los diarios también, pero siempre estoy colando notas que aparecen en las segundas, terceras, cuartas, quintas planas, ¿no? Porque, por ejemplo, el buen Carlos Garza, a quien le mandamos un saludo, alguna vez me decía, por arte de magia desapareció lo de la estafa maestra, ¿no? O sea, estuvo en primeras planas varios días y de pronto ya pasó. O el tema de un día en algún diario sacan una nota de aplauso a Andrés Manuel y en la segunda o en la tercera o cuarta página pues venía una información que contrarrestaba la información que venía en primera plana, aunque en primera plana no se mencionó, ¿no? Claro, en generalmente la mayoría de las síntesis son primeras planas. La mayoría de las síntesis son primeras planas. Entonces, pero aquí lo importante, por ejemplo, de la síntesis, o lo que intento, es cómo integro, no cómo doy solo las primeras planas, ¿no? Sino cómo integro 2 o 3 primeras planas que hablen de
de un mismo tema, tratando de que la información sea lo más integral posible. Hacerlo entre las 4 de la mañana y las 6:30, sí está un poco complicado, ¿no? Además todos los días y de pronto... Pero si López Obrador da la mañanera todos los días, claro, no tienes coartado, mucho más joven, mucho más joven, etcétera. Claro. Sí, sin aspiraciones sin obsesiones con el poder, como, ¿no? Para establecer otra diferencia con él. Y bueno, esa es una. Y la otra, pues justo esto que te decía, o sea, ofrecer un espacio en donde se pueda llevar a cabo el debate, donde se pueda llevar a cabo la reflexión. Y la tercera cosa es, pues, tratar justo de que la información no sea tan atomizada, sino ver la forma en que la información que nosotros vamos presentando sea integral, tenga un contexto, etcétera, etcétera. Es la aspiración. Es lo que yo ofrezco, es lo que... De si es verdad o no lo que yo publico, yo puedo decir, es verdad. Pero es que mira, un segundo eje de análisis, recuerdo que en el 76, que fue cuando llevé Ciencias de la Comunicación con estos personajes, leí 2 libros que me dejaron huella profunda. Uno se llama Las formas ocultas de la propaganda, de Vance Packard, que tiene que ver con todo el manejo de Coca-Cola, Pepsi-Cola, cómo manejaron las campañas, Viceroy, Marlboro, Philip Morris, toda esa historia, ¿sí? Y uno que se llama Anatomía de la Publicidad en México. Un trabajo más clásico, nacional, además de lo que era Superman y los amigos del alma de Matelar, el papel del cómic y todo eso. Para leer al Pato. Sí, para leer al Pato Donald. Eso lo comentaba un poco con Bef, a quien le mando saludos al buen Bef. Pero este tema recomendé ese libro a mis alumnos, el de Para leer al Pato Donald, que era casi libro de texto. Cuando yo estudiaba en la facultad. En los 70s era libro de texto. Yo sé que tú más, pero yo los leí por esas épocas. Y naturalmente de Enzensberger, La manipulación industrial de las conciencias, o El hombre unidimensional de Mark Hughes, toda esa historia que nos lleva a cómo homogeneizar al ser humano a través de la información. Hasta decían información es poder, decía Marshall McLuhan. Todo esto nos va marcando y entonces naturalmente, por más que uno trata de cuidar, uno no deja de imprimirle su sello. ¿Cuál es tu sello? Pues no lo sé. No lo diría así ambidiestramente, izquierda o derecha, arriba o abajo, pues mira, adelante, porque así está el esquema geométrico de la política. Pero López Obrador dice primero los de abajo, no los de arriba. Claro, Miramos hacia adelante, no hacia atrás. No sé si leíste la geometría euclidiana en la política. No sé si leíste a Ricardo Rafael en Proceso hace unos días, pero justo hablaba de esta construcción de la realidad que hace López Obrador con el discurso, ¿no? Y de cómo hay gente que... Mira, yo creo en el feminismo, creo en... ¿Él o los? En los feminismos, sí, en los feminismos, creo en los derechos humanos. Creo que la ética responde al derecho y por lo tanto todo aquello que tenga que ver con ampliar derechos de sectores y de la población en general, me parece que es el camino. No creo en el autoritarismo, no creo en el militarismo, no creo en ningún corte. De ningún corte. A mí me parece que el ejército mexicano y el cubano sirven para absolutamente lo mismo. Creo igual el norteamericano. Igual jamás. Igual el palestino. Bueno, pero ahí, tú hiciste la diferencia. No, por tú eso. hiciste la diferencia. Esos no son ejércitos. No son ejércitos. Sí, no. Bueno, en el camino armado, pues creímos muchos, ¿no? O sea, no puedo. O sea, mi hijo se llama Inti, ¿no? Y no por la iglesia del Espíritu Santo. Y se llama Inti Camilo, ¿no? O sea, no. Y no por Camilo Torres Restrepo. Camilo Torres Restrepo, exacto. Tú lo sabes claramente. Y Inti Peredo, así es. Que con Coco Peredo anduvieron en Bolivia con exactamente, tú lo acabas de decir. Sí, no, o sea, y creo en el zapatismo de Morelos, en el viejo zapatismo
construido en los pueblos de la zona zapatista, no solo en Morelos, sino en caracoles. Guerrero, en Puebla, etcétera. Pero también creo, por supuesto, también creo en lo que están haciendo en los caracoles y Aguascalientes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también creo en eso. Me parece que estoy contra todo tipo de discriminación, todo, o sea, comenzando por el tema del color de la piel, con el tema de preferencias sexuales, con el tema incluso, fíjate, en algún momento he planteado que un día deberíamos crear un movimiento para evitar la discriminación de los gordos, porque a los gordos, y bueno, pues tú no fuiste gordo, pero hoy eres medio gordo, tú sabes que a los gordos todo el mundo se siente con derecho No, de si decirnos... tienen un pegue. Pero Si no, mira, yo conozco un gordo, que cuidado. Oye, escúchame, el tema es, Y le todo mando el mundo saludos. se siente con derecho de decirnos qué comer, qué hacer, qué no hacer, etc. Todo el mundo. Es legal, o sea, hoy de hecho hay una guerra del También a Estado las contra los morenas gordos. hay que blanquearse sus zonas íntimas, hay que blanquearse las axilas, Entonces, hay que blanquearse pero la bueno, cara, te etcétera. estabas preguntando por el sello, creo que eso es lo que define el tema de lo que Macio yo Sare. intento hacer. Ajá. Sí, porque me queda claro que Jaime es Jaime, Jaime Luis es Jaime Luis. Y Jaime Luis no puede dejar de imprimir un sello a Macio Sare, pero Macio Sare no es Jaime Luis, No. porque hay más. Y las plumas que pudieran o pudiésemos escribir, no estamos obligados o no están obligados a gustarle a Jaime. No, sí, de acuerdo. Lo que importa es... De mayo para acá. Está bien poquito, es Bien poquito. apenas un bebé. Es un bebé, sí. Aunque como idea, pues tiene mucho tiempo, ¿no? Pero siendo concreto, concretizando, yo sabía que esa palabra no existía. No existía, Hace claro. poco me dieron la lección de que sí existe y sí está en el diccionario de la RAE y todo, pero Sí, bueno, pero entonces por eso me permito usarla, son los neologismos. concretarlo, me llevó un rato y bueno, pues comenzó el 6 de mayo. Está bien, pues así era. Yo no tenía en mente una comuna de la palabra, un canal de YouTube. No. Yo tenía un programa de radio que se llamaba La Universidad a Debate, que el buen Carlos Garza, a quien también lo seguimos Allá anda, saludando, allá anda. por ahí debe andar. Sí, allá anda. Me lo endilgaron. ¿Tú te acuerdas bien cómo me lo endilgaron? Claro. ¿Cuántos programas hizo Carlos? Ni idea cuántos programas hizo. Pero Yo me eché como 4 años hasta sí, que sí, la sí. bendita reingeniería me tocó y se acabó. Entonces, Pero te dieron la oportunidad de crear algo nuevo. fíjate, eso fue lo curioso porque por mi cabeza no había pasado. Por tu cabeza sí había pasado, no el Macio Sare, pero sí la idea. La idea sí, era una vieja aspiración, ¿no? De tener un medio en donde imprimir el sello, pues finalmente. Aunque hay muchos que señalan que, por ejemplo, la Jornada Morelos en el tiempo que yo estuve, pues tenía también ese sello, etcétera, pero pues siempre estás como sujeto a cosas. Sí, seguimos sujetos, porque te voy a decir una cosa, Enrique, ahí entremos a otro asunto, el tema del financiamiento de los medios, ¿no? Tú hablabas de que si chayote o no chayote, y hoy se habla de convenios y no convenios, etcétera. Pero Claro, el tema, hace poco salió una lista. La que hizo López Obrador y su grupo, bueno, su grupo. Esa, ¿no? Donde con muy mala leche en algunos nombres, pero también corrió una lista. Ricardo Rocha fue el primero de los que protestó airadamente y de todas maneras no estoy seguro que no, nada más digo. No, pero fíjate, Enrique, hace poco circuló una lista local, ¿no? Una lista local, circuló en redes, vino una andanada de la gente Anatemas, y contra los compañeros y las compañeras que aparecían y contra los medios que aparecieron en esa lista. Y el buen Carlos Quintero, un compañero reportero, a quien le mando un saludo, si fuera el caso que nos estuviera viendo, y si no, en algún momento probablemente vea este trabajo. Carlos Quintero es un reportero al que respeto muchísimo, hemos hecho trabajos juntos afortunadamente. Él decía, respecto de esta lista, ¿quién se ha preguntado cómo viven, de qué viven los medios, ¿no? O sea,
hoy en día estamos frente a hoy en día la censura de la que hablamos un poco ahorita, que hablabas de este trabajo que escribió Brecht, se ejerce de otras maneras, ¿no? Sí se ejerce también llamándote y amenazándote, sí se hace así, pero también se hace controlando el tema del financiamiento. Mira, yo tuve aquí a Rosy Linares. Haciéndote a la buena Rosy. Por lo de su hijo, colaboradora, a quien le mando saludos. Colaboradora de Maciosari. Pero a Rosy le decía, es que me parece insultante que tengas que pedirle a López Obrador un apoyo al que está obligado como Estado. No puedes andar con tu hijo en la espalda todo el tiempo. Eso es una manera de coartarle su libertad de movimiento periodístico. Claro. Y digo... Porque además va a haber un momento en que no va a poder cargarlo. Va a seguir creciendo y va a seguir aumentando de peso y a ver cómo... No, eso sí lo conozco porque es más medio este asunto. Claro. Pero también ella va creciendo en edad y en condición. Sí, por va supuesto, uno deteriorando. Y es una manera de mantener presionada a la persona porque la propia vida le impide ejercer con la libertad necesaria el pensamiento, la palabra y la actuación. Y eso se llama represión aquí en cualquier lugar. Claro. Pero... Entonces, mira, hay ahora medios y por eso justamente, o sea, el misterio, digamos, detrás de la síntesis es cómo Maciosari gana también autonomía frente a los financiamientos tradicionales. Es decir, cómo Maciosari se mantiene como un medio, o lo logra, lo conquista como un medio que dependa de los lectores de la síntesis por volumen, ¿no? Y no de los convenios o los financiamientos oficiales o de la publicidad de las empresas, porque esa es otra. Ahorita, por ejemplo, hay algunos ejercicios que se están haciendo que me parecen muy importantes, de portales como es un lapsus, pero que tiene que ver con que es la aspiración. Un acto fallido. Pero tiene que ver con la aspiración que tenemos, como Sin embargo y Animal Político. Claro. Es decir, aumentan el número, el llamado es, los lectores quieren un periodismo independiente, suscríbanse, apóyenos. En la medida en que se fortalezca esa suscripción, en esa medida se garantiza que el compromiso sea con los lectores más que con autoridades o patrocinadores. La gente, por ejemplo, habla de los periódicos. La gente cree que los periódicos diarios, los que son impresos, que en Morelos son El Sol de Cuernavaca, El Regional del Sur, El Diario de Morelos, La Unión de Morelos y La Jornada Morelos, y bueno, La Opinión que anda por ahí también y otros, la gente cree que de lo que paga, de lo que cuesta ese periódico, se mantiene el periódico, y eso no es cierto. Solo la no es cierto. Más los periodistas deben ganar una miseria. Así es, sí. Entonces andan a salto de mata entre medio y medio. Así es. Y son reporteros, fotógrafos, de todo. Sí, platicaba con Héctor, platicaba con Max, he platicado con varios y de verdad es impresionante cómo viven en la miseria. Y valga la expresión miseria, porque... Fíjate que, por ejemplo, yo agradezco mucho el tema del espacio en proceso, porque realmente no, si quiero, mando alguna foto, si quiero, mando algún video, pero no estoy obligado a hacerlo. O sea, yo escribo y ese es mi trabajo. Y entonces, escribir es ir al lugar, es de pronto grabar, no soy mucho de grabar conversaciones y esas cosas, pero de grabar y luego de escribir. Pero en los medios, aquí yo veo a los compañeros... Y aun cuando había resistencia hace algunos años, todavía yo recuerdo alguna compañera que me dijo, me quieren obligar en el periódico a que les mande video y foto, están locos. Hoy los veo a todos haciendo video, haciendo foto. No, pero además exponiéndose como el colega de Televisa a la balacera. Claro. Exponiéndose como otros a las madrizas. No, bueno, es decir, es obvio que ya la seguridad del periodista, el reportero, el fotógrafo, el de a pie, el Estado se ha hecho un lado de ello. Y dice, el problema del medio, yo no los contrato, el medio que les dé seguro, o lo que les tenga. Y tienen razón, o sea, sí tiene razón el Estado en ese sentido, debería haber condiciones
De trabajo. De trabajo, exactamente. Pero no las de seguridad. No, las de seguridad no, esas debería proporcionarlas el Estado, por supuesto. El problema es que si no las da en general para la ciudadanía, pues para los seres que les son incómodos, sea como sea, o por una u otra razón, pues menos las garantiza, ¿no? O sea, menos las garantiza. El desprecio con el que habla el presidente de la prensa Yo me acuerdo, es un asunto indignante. Yo me acuerdo que el único presidente que teníamos excelente orador, bueno, no fue el único, José López Portillo y Rivas, porque venía de ascendencia de oradores, aquel que lloró como un perro y que iba a defender el peso como un perro también. Bueno, lloró por los desposeídos. Ese mismo dijo, y quieren que les... No pago para que me no peguen. pago para que me peguen. Hay que tratarlos como perros, o creen que nos tratan como perros a periodicazos, pues no les pago. Pero fue clara y cínicamente explícito José López Portillo Rivas. El gobierno y el Estado no le paga a quien le pega. Proceso se ha portado muy mal, se lo oí decir a un presidente. Sí. ¿Qué significa portarse bien? Bueno, yo no voy a hacer nada, pero el pueblo se va a encargar de lincharlos, espérate, pues entonces échame a caminar a la gente. Claro. Es muy interesante porque yo he recibido comentarios cuando me preguntan, gente que no he visto después de mucho tiempo y me dicen, ¿y ahora dónde estás? Estoy escribiendo para Proceso. No puede ser, esa revista chayotera. Y yo decía, no, espérate, pues el chayote viene del gobierno, ¿no? Y el medio que toma distancia del gobierno no o sea, es difícil que estés hablando de un medio que esté recibiendo el famoso chayote, ¿no? O sea, pero de pronto la lógica se invirtió, es lo que te decía. Andrés Manuel está creando todo el tiempo con el discurso una realidad que le conviene a él, ¿no? Y por eso y que le ha resultado. Y que le resulta. Mira, las mañaneras acabaron con los noticieros de Loret, por ejemplo. Con todos los noticieros de la mañana ya valieron, porque Andrés Manuel les gana. Mira, yo podría acusar de lo que quiera a Andrés Manuel, pero nunca de torpe. Segundo, es el único presidente que sí se para y se discute con el que sea. Los antes ni te pelaban. Es decir, recuerdo a Cerillo haciendo 2 o 3 conferencias de prensa y luego... No todo está tan negativo. No, yo no estoy diciendo que todo esté negativo. Pero la solución del país no está en un líder. Así es. Eso requiere otro tipo de expresiones. Y yo esperaba este fenómeno que se ha dado, ¿eh? O sea, el fenómeno de ya ganamos y nos vamos a subir al tren de la ¿quién me está recordando? etcétera. Me está recordando a un exsecretario de Estado de Cuauhtémoc, que ya no es secretario de Estado, pero que decía, o nos subimos al tren o nos rebasa la historia. Pues él ya está bajo el tren. Sí. Aunque cree que está arriba. Fíjate que ese fenómeno yo lo vi por primera vez, Enrique, en 1997, cuando gana Cárdenas la primera jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí me tocó verlo, yo estaba muy joven, sí, hay que decirlo, eso fue hace 21 años, y me acuerdo que estaba entonces, todavía estaba en la facultad, pero estaba también haciendo trabajo, formándome con algunos sindicalistas en Tecámac. Y allá llegó alguien una dirigente del Movimiento Nacional por la Democracia, algo así se llamaba, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, no me acuerdo bien cómo se llamaba esa organización. Y esta líder que llegó a darnos una charla a quienes estábamos trabajando en ese momento ahí, que además había gente que venía de los Estados Unidos y otros más que venían de Quebec, de Canadá, nos decía, pues es que ya ganamos. Ahorita hay que ver cómo nos organizamos para la presidencia y demás. Yo decía, no, espérense, yo no gané nada. O sea, el que ganó es Cuauhtémoc, Cárdenas, estoy hablando del 97. Él es el que tendrá que hacer el trabajo. No, pero es que nosotros veníamos con él y entonces, no. Pero es legítimo si alguien quiere... Bueno, pero cuando te asumes, a mí me parece que cuando te asumes de alguna manera como sociedad civil, ¿no? Que todos somos, al final de cuentas, ciudadanos, ellos y nosotros. Pero yo creo que cuando te asumes sociedad civil, no puedes creer que puedes seguir siendo sociedad civil y al mismo tiempo gobierno.
una discusión con Antonio Gramsci muy vieja entre Lenin y Gramsci, aunque Gramsci lo escribió desde la cárcel. El tema de la ciudadanía De la independencia, y de los sí. intelectuales. La sociedad y demás, política ¿no? y la sociedad civil. Pero mira, es curioso, penosamente la tiranía de Cronos es, ya llevamos una hora, y naturalmente que el tema da para mucho, unos andaban al salto de mata platicando una cosa y otra cosa, pero el tema merecería, creo yo, después juntarnos con otros 2 o 3 y armar una de cómo fortalecer los medios como medios de información, no de manipulación. ¿Sí? Que tenemos claro que no es neutra como el jamón medicinal del tío Nacho, la información, ni la labor del periodista. Y eso tiene que tenerlo claro. Y que hay que defender el periodismo independiente. Me ha dado mucho gusto que vengas, me da mucho gusto que vengan ambos dos, que nuestros seguidores nos sigan viendo. No sé si quieras decir algo más para cerrar. Yo creo que, bueno, pues solo reiterar ciertas cosas, ¿no? O sea, una es que no aspiro al tema de la neutralidad, eso en absoluto. O sea, si alguien me lee, entiende perfectamente que no. Hay algunos que critican eso y que dicen que soy más militante que periodista. Pues es probable. Más panfletero. Panfletero. No, fíjate. Pues eso decían de Benedetti, por ejemplo, que eran sí, más panfletos que poemas. O de Neruda. Bueno, sí. Pues si eso hay que hacer, pues eso hacemos. O sea, si así es como se puede catalogar lo que hago, está bien. Luego, otra, decir que básicamente se me quedó algo en el tintero, Enrique. En Maciosare ya tuvimos ya publiqué un derecho de réplica. Yo publiqué una nota con base en información que me dieron mis fuentes en el Congreso. Y la respuesta de una diputada que fue aludida en esa nota fue muy virulenta y además generalizada, o sea, mandó un comunicado desmintiéndome y descalificando, etc. Y algunos compañeros y medios lo retomaron. Yo lo publiqué íntegro, tal como me lo mandaron. También lo mandó a proceso, porque la nota también salió en proceso, y en proceso se lo publicaron con una respuesta mía. En Maciosare no tuvo respuesta. Yo lo publiqué y dije, pues ahí está. Lo único que puse como respuesta fue, esta es la nota a la que hace referencia esta réplica. Y en la respuesta que yo di a esta diputada, porque hay algunos personajes que aprovecharon el asunto como para tratar de descalificarme de lo que yo escribo. Decirte que yo insisto, porque esa información me la dieron mis fuentes y no tengo por qué dudar de ellas, en que lo que escribí es cierto. Y no tiene por qué delatarlas. No, nunca. Que lo que escribí es cierto. No tengo cómo es probarlo. El problema de la verdad. No tengo cómo probarlo, pero lo que dije es cierto. Y no, entonces, si los grandes corruptos estaban ahí por corruptos, no por idiotas. Entonces, el tema es, a final de cuentas, asumo la responsabilidad de lo que escribo, asumo la responsabilidad del espacio, por supuesto, y de lo que se escribe ahí, aun cuando lleve tu firma o de alguien más, pues finalmente es mi responsabilidad, ¿no? Y es como tiene uno que asumirla. Yo creo que hemos tocado muchos temas que, como bien dices, da para más, y el tema del financiamiento de los medios de comunicación en el futuro, como lo ha sido siempre, me parece que tenemos que discutirlo, tenemos que dignificar el oficio. Los compañeros y en general los periodistas deberíamos estar preocupados por luchar por mejores condiciones laborales, más que por otras cosas, ¿no? Y cómo tratamos de hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles y siempre con la mayor independencia y autonomía posibles. No sé si esto va a ser realidad un día, pero yo creo que hay que ir construyendo alternativas, ¿no? Y bueno, en Maciosare está muy clara la síntesis que pues ahí dejo, ¿no?, sobre la mesa. Pues una pinta de París, mayo del 68, decía literalmente: hay que desear lo imposible, porque lo que es posible ya es posible. Claro. Entonces siempre hay que ir más allá de lo posible o al infinito, y más allá, dijera el filósofo Bourdieu, que era gordo por lo demás el filósofo Bourdieu, a diferencia y que además se quedó con la vaquerita, ¿no? Sí, claro, salió ganón. Bueno, queridos y estimados seguidores, Jaime Luis, compañera Erika, hasta la próxima.
Gracias.